Antes de que existiera Spotify o las playlists, había algo mágico: comprar el CD del soundtrack de tu película favorita y escucharlo una y otra vez. Hoy viajaremos a esos años donde los soundtracks vendían millones de copias y convertían a artistas en leyendas. Prepárate porque vas a decir más de una vez: esa canción la amaba. ¿Qué tal, tribu nostálgica? Bienvenidos una vez más a Retromanía, el lugar donde tus recuerdos, ya lo sabes, se vuelven video. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo, dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido nostálgico. ¿Listos para el viaje? Hoy vamos a platicar de algo que todavía suena en nuestra cabeza cuando recordamos una película de los 90. Los soundtracks más memorables de la década de los 90. Esta es la historia. El poder del soundtrack en los 90. Los 90 fueron una época increíble para el cine, pero también para la música. Por primera vez, los estudios de Hollywood entendieron que una buena canción sí podía vender una película completa. Y vaya que lo hicieron bastante bien. Películas como Titanic, El guardaespaldas, Romeo y Julieta, Space Jam o Trainspotting no solo triunfaron en taquilla, también se colaron en nuestros reproductores de CD, nuestros Discman y hasta en las estaciones de radio. What's going on here? Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. En los 90 el soundtrack se convirtió en un producto en sí mismo, con su portada, su lista de artistas, su campaña de marketing y muchas veces hasta más éxito que la propia película. El soundtrack del guardaespaldas en 1992 con Whitney Houston sigue siendo uno de los discos más vendidos de todos los tiempos. Más de 45 millones de copias en todo el mundo. Y sí, I Will Always Love You se volvió la balada eterna de toda una generación. ¿Tú también tuviste ese CD en casa? Déjamelo en los comentarios. Las voces que definieron toda una década. Los 90 nos regalaron algo más que películas, nos dieron himnos. Por ejemplo, Titanic en 1997 no sería lo mismo sin Celine Dion cantando My Heart Will Go On. Esta canción ganó el Oscar, el Grammy y hasta hoy sigue siendo una de las más reconocibles del cine. Pero también estaban los himnos juveniles. ¿Tú te acuerdas de Clueless? Esa mezcla de pop alternativo, rock ligero y actitud girl power, fue la banda sonora de toda una generación de adolescentes. ¿O qué tal Space Jam en 1996, que llevó el R&B y el hip hop al cine con Seal, R. Kelly y Coolio? Justo cuando ese sonido dominaba MTV. De hecho, I Believe I Can Fly sonaba en cada graduación, cada baile escolar y cada momento, inspirador de finales de los 90. Y si hablamos de rebeldía, Trainspotting puso a Underworld, Iggy Pop y Blur en la misma lista, capturando el espíritu más underground y alternativo del Reino Unido de los 90. Un soundtrack tan potente que hoy sigue siendo una joya para los fans del Britpop. Vamos a platicar de los sonidos del cine juvenil. Y no podemos hablar de los 90 sin mencionar los soundtracks de las películas juveniles que fueron toda una locura. Películas como 10 cosas que odio de ti, American Pie, Cruel Intentions o She's All That tenían verdaderas joyas musicales. A ver, ¿quién nos recuerda Kiss Me de Sixpence None the Richer o Bittersweet Symphony de The Verve? Ambas canciones se volvieron sinónimo de los romances adolescentes de esa época. Y ojo, muchas bandas despegaron gracias a estas películas. Por ejemplo, American Pie lanzó al mainstream a grupos justamente como Blink-182, Third Eye Blind y Sugar Ray, defendiendo el sonido pop-punk de finales de los 90. Dato curioso, el soundtrack de Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio fue tan exitoso que vendió más de 3 millones de copias solo en Estados Unidos e incluyó a Radiohead, Garbage y The Cardigans. Una mezcla perfecta entre tragedia clásica y estética de MTV. Cuando el soundtrack era toda una experiencia. Los soundtracks de los 90
pues no solo se escuchaban, se vivían. Muchos de nosotros íbamos a las tiendas de discos solo para comprar el álbum de nuestra película favorita. El arte del CD, las fotos del elenco, las letras impresas, todo era parte del ritual. Y hay que decirlo, muchos artistas encontraron en el cine su gran momento. Por ejemplo, Aerosmith con I Don't Wanna Miss a Thing para Armageddon, Goo Goo Dolls con Iris para City of Angels, No Doubt con Just a Girl en Clueless, Alanis Morissette en Dogma, llevando justamente el rock alternativo al cine. Eran justamente tiempos donde una película podía cambiar la carrera de un artista y una canción podía hacernos volver al cine solo para escucharla en los créditos finales. ¿Tú te acuerdas cuál fue el primer soundtrack que compraste? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Impacto cultural y legado. El legado de los soundtracks noventeros sigue vivo. Hoy, cuando una serie como Stranger Things revive Running Up That Hill o una película de Marvel usa canciones de Nirvana, lo que hacen pues es justamente eso, rendir homenaje a esa fórmula perfecta de los 90. Música, emociones y nostalgia. Los soundtracks de esa época nos enseñaron que la música podía definir toda una historia y que una canción correcta sí podía hacernos recordar una escena toda la vida. De hecho, muchas canciones noventeras volvieron a las listas de popularidad gracias a TikTok y Spotify porque la nueva generación pues las está redescubriendo. Otro dato curioso, el hashtag 90soundtrack tiene millones de reproducciones en TikTok donde usuarios recrean escenas de sus películas favoritas con canciones originales de la época. Y pues eso solo confirma algo, la magia de los 90 nunca se fue. Solo está en replay. Y así, tribu nostálgica, recordamos algunos de los soundtracks más memorables de los 90. Esas canciones que marcaron pues nuestra adolescencia, nuestras películas favoritas y hasta nuestras primeras lágrimas en el cine. Los 90 fueron una mezcla perfecta de historia, arte y música, por supuesto, y sin duda una década imposible de olvidar. Platícame en los comentarios, ¿cuál fue el soundtrack que más te marcó? O por ejemplo, ¿qué canción te transporta directo a los 90? Y no lo olvides, si te gustó este viaje musical, suscríbete ya a Retromanía, activa la campanita y comparte este video con esa persona pues que aún guarda sus CDs de soundtracks en un cajón. Yo soy Gina Corona y esto fue Retromanía, el lugar donde tus recuerdos se vuelven video. ¡Hasta la próxima!